un tip para el primer examen parcial. Entonces, propone el ingreso, consumo, ahorro y inversión. El ingreso es lo que ganan los trabajadores por vender su fuerza de trabajo, por vender su información o su conocimiento, y las empresas, ¿qué otra forma se les denomina a las empresas? También se les llama organizaciones sociales. Bueno, entonces, ese dinero que ganan pasa a ser parte del ingreso nacional. ¿Para qué se utiliza ese ingreso? Para el consumo. Las unidades familiares pues, consumen bienes, servicios para seguir viviendo. Y las empresas consumen insumos para que sigan operando. ¿Y qué pasa cuando ya cubrimos al mínimo nuestras necesidades primarias o fisiológicas o básicas? Lo que nos sobra lo ahorramos. Y ese dinero, a la vez, lo podemos usar para invertir. Ustedes pueden ahorrar para poner su clínica, pero generalmente todo va al banco. O sea, pueden ahorrar su dinero en una cuenta de un banco. Miren, aunque no paga intereses o paga intereses bajísimos, pero la gente lo hace por seguridad, porque si lo tiene guardado abajo del colchón y se le meten a robar, pues ya perdió todo su dinero. Entonces, ¿qué hace la institución financiera con esos ahorros de las personas? Lo prestan a través de créditos para invertir. Esto es lo que produce el desarrollo. Eso es lo que hace el desarrollo. ¿Por qué? ¿Por qué produce el desarrollo? A ver, ¿quién quiere decirlo? ¿Por qué el ahorro desarrolla o contribuye al desarrollo del país? Era por lo de que lo prestan y hacen empresas y dan trabajos. Pero, a ver, entonces, dijimos que eran dos características. La primera, el dar trabajos, ¿cómo lo dijimos? Tú misma. ¿Cómo dijimos que generan entonces las empresas? Dan trabajo, pero ¿cómo lo nombramos en economía? Bueno, todos. ¿Cómo se le nombra? Empleos. Empleo, claro que sí. Genera empleos y además generan bienes y servicios para la sociedad. Eso es el desarrollo. Entonces, ¿cuál es lo ideal para los países? Pues ser autosuficientes. Eso sería lo ideal. Autosuficientes en alimentación y en tecnología. Ya vemos que pues en tecnología pues no somos autosuficientes. Sin embargo, no sé si vieron la noticia que ya están en el mercado los primeros respiradores hechos en México. ¿No oyeron que los producidos por CONACYT ya fueron creados y producidos en México? Alguien de sus compañeros una compañera me preguntó lo de la tecnología. Pues eso es parte de la tecnología. Yo le había dicho que los trenes se van a elaborar en México, aunque sea con tecnología extranjera no importa, pero ya para elaborar trenes en México tiene que haber máquinas para elaborar trenes. ¿Sí me explicó? Lo que habíamos dicho. Entonces, eso es muy importante. Entonces, ¿cuál es la tirada de la mayoría de los países? Pues ser autosuficientes. Entonces, Doctor, oigo. bueno, esta pregunta tal vez ya no va tan enfocada en la clase, pero
¿Usted qué opina de esta satanización que hay hoy en día al consumismo? Porque evidentemente también nos está trayendo problemas ambientales, porque por una parte, pues el consumo se necesita para pues toda esta teoría económica del ahorro, la inversión y el progreso, ¿no? Pero por otro lado, el mismo consumismo es lo que nos está pues afectando como sociedad y sobre todo en la parte ecológica, ¿no? Con las Sí, especies y sí, que sí. entonces yo busqué rápidamente como si había teorías económicas que no, que aislaran el consumismo hoy en día, pero es muy difícil, ¿no? Casi ninguna, en No, realidad son más tesis que hablan de pues las ventajas y las desventajas, pero no hay realmente como muchas propuestas es que no puedes de cambiar el separar. sistema económico. El consumismo es parte de la economía. Si no hay consumo, la economía no puede existir. Iba a decir trilogía, pero ¿cómo se dice cuando son cuatro? ¿Tetralogía? O sea, o tetra o cuatrología, como se diga. Esto, si falla uno, hay recesión. Y si falla el consumo, pues ya hay recesión. Entonces, no lo puedes desprender el consumo. ¿Qué es lo que se está? A ver, voy a cerrar la ventana porque ya está lloviendo. Acuérdense que hay consumo normal o fisiológico y hay consumo que es creado por la publicidad. Supongamos, un consumo fisiológico, pues es comer, pero ustedes tienen la opción de comer algo saludable o comer donas Bimbo o los chocorroles. Y hay necesidades creadas que muchas veces la compramos, pero no los necesitamos. Entonces, el consumismo, la economía no puede funcionar si no hay consumo. Lo que muchos países tratan de lograr es que el consumo sea más sano. El problema que tenemos en México con la obesidad, por comer exceso de azúcares, de grasas, de todo, por todos los alimentos industrializados, no nada más México tiene ese problema. Es un problema prácticamente a nivel mundial. La famosa comida chatarra. Pero lo único que los países quisieran lograr es que el consumo fuera menos dañino para la salud. Ahorita con la pandemia, aquí en México, hubo un comportamiento en el cual afectaba más a las personas obesas y con problemas cardíacos o del corazón, o ¿cómo le llaman cuando tienen presión alta o con presión alta? Entonces, pues todo eso es debido al consumo de comida chatarra. Por eso, ¿se acuerdan que ahora ya vienen etiquetados los productos? Fíjense, no se evitó, o sea, no le dijo a las empresas, el gobierno no le dijo a las empresas que no produjeran. Lo único que hizo no me acuerdo si fue la Secretaría de Salud, es advertir a los consumidores la cantidad, el exceso de sales, de azúcares y de grasas que estaban consumiendo. Entonces, para un niño, pues eso no tiene efecto, pero la responsabilidad de un niño son los padres. Pero ustedes, les aseguro que cuando van al súper y ven una cosa y dice exceso de azúcares, como que lo piensan, ¿o no? ¿No, Elizabeth? ¿A ti no te importa comer pan Bimbo y donitas y No, todo eso? está bien rico, ¿cómo lo voy a dejar, profe? ¿Y no te preocupa tu salud? Pues no, mira, solo hay una. O sea, entonces tú comes todo eso más refrescos, Sí, mira, aquí gaseosas. tengo mi Arizona conmigo.
Ahí dice exceso de Mi qué. maruchita. Imagínate qué clase de comida comes. Esa es Debería, mi comida de hoy. debería darte pena que estés comiendo eso. Pero, Bueno, profe, ¿qué tal que me mata el COVID y no pude disfrutar mi marucho? Pues no. pues sí, o sea, no se trata de no comer nunca, se trata de ya no comer constantemente ni tomar refrescos. Sí saben el daño que hacen los refrescos, y más con lo que los endulzan, porque muchas veces ni siquiera es azúcar tal cual, los endulzan con sus productos que todavía hacen más daño. Entonces, mm, si tienen la posibilidad de no tomar nada de refrescos, sería lo ideal. Claro que si van en un pueblo a una práctica y no hay agua, pues sí, ni modo, a tomarse un refresco, además les da calorías en ese momento, pero evitarlo, porque a la larga el daño a la salud realmente es bien complicado. Bueno, no te rías, Elizabeth, que comer eso es para ponerte triste. ¿Cómo va a ser triste, profe? ¿A poco no disfruta sus maruchitas? O sea, Pues va sí, a pero decir que no las saben a Dios esa en año gloria y ahí. medio no he comido una marucha. Bueno, sí comí, sí las comí. Bueno, ya no, entonces, ¿ya está bien claro lo de ingreso, consumo, ahorro e inversión, jóvenes? Bueno, Sí, profesor. vamos a repasar la gráfica. Tenemos nuestra curva, la de ingreso y la de consumo. Aquí la de consumo es fácil identificarla porque tiene la C. Entonces, esta es la zona, es la propensión, apúntenle para que no se les olvide, propensión marginal al consumo. El consumo está por arriba del ingreso. Ya lo aclaramos ayer cuando su compañera preguntó si se refería al consumismo o no. Se refiere a la compra de lo mínimo que necesitas para vivir, y todo su dinero se lo gastan en lo mínimo y ni siquiera aquí cubren sus necesidades básicas. Pero a medida que va creciendo el ingreso, vamos cubriendo más necesidades básicas, se va reduciendo la brecha hasta llegar en un punto que con lo que gano, cubro mis necesidades básicas. Aquí no hay ahorro, tampoco aquí. Aquí ya cubro, si aquí si estuviera la mayoría de la población aquí, pues ya no tuviéramos 50 millones en pobreza extrema y pobres, y 20 millones en pobreza extrema y 50 en pobres. Ya estaría, cuando menos aquí tuvieran para cubrir sus necesidades básicas, todos. A medida que sigue incrementando el ingreso ya rebasa al consumo. Entonces, miren, a lo mejor aquí inicialmente sí gastamos todo el ingreso en el consumo, pero ya cuando el ingreso va más para arriba, la gente ya no gasta todo. Eso es como que es natural de las personas. Ya no gasta todo su dinero en el consumo porque todos tendemos a guardar para las vacaciones, que para comprar un regalo para el Día de las Madres, eh, o para darse sus gustos, o para una emergencia. Entonces, prácticamente todos tendemos a ahorrar cuando nuestro ingreso supera al consumo. ¿Sí está claro? Ya no tienen duda entonces en esta gráfica, porque es muy importante lo que está sucediendo. Entonces, la mayoría de los mexicanos pues, estamos en la propensión marginal al consumo. Entonces, ¿cuál es la finalidad de los gobiernos liberales que le llaman ahora? Que ya no son ni socialistas, ni fascistas, ni comunistas. Ahora se le llama gobiernos liberales. ¿Cuál es la finalidad? Pues disminuir la pobreza. Que la gente se acerque más
a cubrir todas sus necesidades básicas. Desgraciadamente ahorita no se ha logrado en México. Todavía hay mucha gente que no tiene el suficiente ingreso para cubrir sus necesidades básicas. ¿Sí se entiende qué son las necesidades básicas, jóvenes? O sea, comer, comer, vestir, dónde vivir, dónde bañarse. Bueno, entonces ya lo dejamos esto aquí porque ya creo que ya quedó claro. Ahora vámonos a el PIB y el PNB. Vamos a ya darle un repaso. Aquí no escriban, más que yo se lo voy a decir que. Entonces aquí tenemos el Producto Nacional. Dice, no escriban, dice medida en unidades monetarias del flujo total de bienes y servicios finales producidos por el sistema económico en un periodo determinado, por lo general un año. Clara, ¿tú me preguntaste por lo del consumo? ¿Clara? Sí, yo, Carla. A Carla. Carla, ¿qué pasaría con lo que se produce en el país si no hay consumo? Pues al final no habría tampoco productos finales. Pues no, o sea, No, si no se consumen, pues entonces no los tendrán que fabricar. Pero la pregunta es, entonces, ¿de qué viviríamos nosotros? ¿Qué comeríamos? ¿Dónde viviríamos? O sea, entonces ya quedó claro que el consumo es parte de la economía y no se puede desprender. Bueno, entonces ¿mandé? No, pero sí entiendo esa parte que no se puede vivir sin consumo, pero más que nada yo me refería a que hoy en día, pues el mismo consumismo está comprometiendo los recursos, ¿no? Ah, sí, Futuras, total. entonces, Eso es sí, también un problema. completamente. Eso sí, el consumismo, y principalmente en países de alto poder adquisitivo, como es Estados Unidos, Europa, por el consumismo hay mucho daño al ambiente y a la ecología. Una vez, yo me acuerdo que hace poco, rápido, perdona, me acuerdo que estaban un poco alarmados en las noticias diciendo que había bajado el consumo, la venta de coches nuevos, ¿no? Exacto. Agencia, y yo me acuerdo que mi papá y yo estábamos discutiendo, probablemente no es porque la gente no quiera consumir coches nuevos, sino porque ya está habiendo una tendencia, sobre todo en nuestras generaciones, a comprar coches usados, ¿no? Para no contaminar y todo eso. Entonces es como una por otra, ¿no? Un alarmante para la economía no comprar coches nuevos, pero mejor para el ambiente. Sí, pero si tú compras un coche nuevo y un coche usado, contaminas igual, o peor, con un coche usado. Porque la teoría es de que si una persona vende su coche usado, va a comprar uno nuevo. Mire, es tan el problema tan grave de los coches en México, principalmente en la Ciudad de México. ¿Por qué en condiciones normales sin COVID, a veces se meten al periférico y se paran 10, 15 minutos y no se mueven los coches? O en Tlalpan, o en Viaducto. ¿Cuál es la razón? Estoy hablando con las características de México. Con las características de México. ¿Cuál sería la razón por qué? Bueno, una de las razones, hay más. ¿Por qué está saturadísimo las calles de coches? Ahora, hasta inclusive, ya las banquetas, todos tienen dueño de las banquetas. O sea, ya no se puede ni uno ni estacionar en la calle, porque si no se adueñan los vecinos, se adueñan de las banquetas,
son ¿cómo se llaman los corre? ¿Cómo se llaman los franeleros? Los viene. Los viene, exacto. Los que también se conocen como franeleros, se apropian de las calles, porque ya se convirtió en un negocio. En México, que es muy similar en los países latinoamericanos, ¿cuál es el grave problema de la saturación de coches? A ver, no oigo. Que hay mucho tráfico. Sí, pero pues por eso, porque hay muchos coches. Pero ¿cuál es la También razón? hay ocasiones donde hay como mucha contaminación, tanto ambiental como auditiva, ¿no? Claro, los coches. Acuérdense que la contaminación, además de ambiental, también es por el ruido. Pero no, pero ¿cuál sería una de las razones por qué en los Hay mucha países? deficiencia en el transporte público. Una es esa, que si tuviéramos un sistema de transporte muy eficiente, pues dejaríamos el coche y nos fuéramos que ese es el objetivo de las líneas del Metrobús. Ese es el objetivo. Acuérdense que las líneas del Metrobús están ocupando espacios que ocupaban los coches. Entonces, por eso están haciendo líneas del Metrobús prácticamente por todos lados. Primero, por el bajo costo de no poner metro. El metro es de altísimo costo. Pero hay otra razón muy, muy importante. Esa es correcta, ¿eh? Esa es correcta. Si tuviéramos un sistema eficiente para movilizarnos, mucha gente dejaríamos de usar metro. Supongamos, yo digo, coche. Yo para ir a la facultad, yo vivo en el sur, pues a mí no me queda el metro. O sea, si me fuera en el metro, tuviera que irme a Tasqueña, de Tasqueña irme hasta Pino Suárez, transbordar a Valderas y regresarme a CEU. Pues no, eso está imposible. Entonces, prácticamente los que estamos en el sur, el único transporte masivo es el tren ligero. Y aparte, pues, todos los demás, ¿no? Todos los micros y todo eso. Pero supongamos los que viven cerca de algún metro de la línea verde o de Tasqueña, pues eficientemente se suben al metro y se mueven rápido. Claro, cuando el metro también está funcionando rápido. Fíjense, la tendencia es hacer ahora los edificios con menos cajones de estacionamientos. Y un ejemplo, aquí en Calzada de Tlalpan, a la altura de Tasqueña, de toda la línea de Calzada de Tlalpan, se están haciendo muchos edificios con menos cajones. ¿Por qué? Porque la gente sale y tiene una estación cerquita para moverse. Entonces, esa es una estrategia del gobierno. Se han visto, ¿no? Cómo han construido gran cantidad de edificios sobre Tlalpan. Porque están la línea de transporte masiva. Ustedes se bajan y prácticamente tienen una estación del tren ligero o una estación del metro. Entonces la gente tiende a usar menos el coche. Entonces la idea es que construyan edificios con menos cajones de estacionamiento. Pero hay otra razón. ¿Cuál sería la otra razón por la cual hay exceso de coches en México? ¿La inseguridad? ¿Seguridad? No, puede ser, pero no es la que me refiero. A ¿Por ver, la piense. comodidad? ¿Cómo? ¿Por la comodidad? Puede ser, pero tampoco me refiero a esa. ¿Qué pasa en Estados ¿No Unidos? se puede andar en bici como en otros países? No, fíjate que eso ya ves que están haciendo carriles para bicicletas. Nada más que es de altísimo peligro, ¿eh? Pero no los respetan.
Exacto, se meten los coches. Piense que, Aparte, la ciudad tiene como demasiados relieves y no es como tan viable. O sea, por ejemplo, si te fueras como hacia Constituyentes y todo esto, sí, siento que es demasiado pesado ir en sí, bicicleta. miren, Sí, el, unas el- el- subidas. sí, el problema de ahorita de las vías de bicicletas es que no es una red. O sea, tú puedes tomar todo, ya ven que Patriotismo ya tiene su vía para bicicletas, pero si van a otro lugar, ya no hay vía, entonces se tienen que ir por las calles normales. Yo siento que es peligrosísimo, le voy a decir por qué. No, hace como 3, 4, 5 semestres, una alumna llegaba con su bicicleta, a la facultad siempre, pues, haciendo ejercicio y todo, pues uno lo ve excelente. Pues, tuvo un accidente y tuvo que pasar varias operaciones. Inicialmente no podía caminar, después empezó a caminar con muletas y yo a la última vez que la vi, pues andaba en muletas por tuvo un accidente en la bicicleta no me acuerdo si con un automóvil, un camión, con un vehículo. Andar en calles transitadas con bicicleta, yo siento que es de altísimo riesgo, porque no tenemos esa cultura, los que manejamos, y la mayoría no respetamos a los bicicleteros, hasta nos molesta que no nos dejen pasar. Y ya ha sucedido, como creo que Alejandra fue lo que lo dijo, que han atropellado ahí en Reforma a bicicleteros que sí van en el carril de las bicicletas y que los coches las invaden. Entonces, pues sí es muy buen ejercicio, pero si van a hacer ejercicio con bicicleta, háganlo en lugares seguros. Porque yo nada más de ver a esta alumna, en qué condiciones estaba, yo me quedé con la boca abierta y todas las operaciones que le hicieron simplemente porque alguien no respetó a la bicicleta. Bueno, bueno, ya se los voy a decir. Uno de los problemas que tiene México y que tiene la mayoría de los países de Latinoamérica es que el reciclaje de los coches es muy bajo. En Estados Unidos, en promedio, una persona que compre un coche lo mantiene 5 años y ya lo vende. Aquí en México no. En México hay coches de hasta 20 años o más. Y eso que han disminuido por ¿cómo se llama? Lo de la verificación. Entonces, la mayoría de estas carcachas pues, se las han llevado a los estados, donde no hay tanta restricción de la verificación. Pero aún así, el promedio de los coches son mayores a 10 años. Entonces, ¿qué pasa? Que no hay reciclaje de coches, sin embargo, cada vez hay más y más y más. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí me entendieron cuál es el problema? Entonces, ese es el gran problema. Inclusive, acuérdense que es muy famoso los autos chocolates. ¿Cuáles son los autos chocolates? Rafael, ¿cuáles son los autos chocolates? No, la verdad no sé, profesor. Los que venden en Estados Unidos, sí, que vienen de Estados Unidos, que para nosotros son coches muy buenos, baratos. Entonces, y no nada más entran a México, llevan coches, ese tipo de coches los llevan hasta Centroamérica. Entonces, todavía eso se le suma a que haya más coches viejos, no nuevos. Entonces, ¿qué pasa? El porcentaje que sale de los coches que salen de circulación es muy pequeña en relación a los coches que entran a circulación nuevos. Y acuérdense que con las crisis han dado muchas facilidades para que la gente compre coches, aunque sea de esas miniaturas,
que si ustedes hacen cuentas, si compran, ¿cómo se llama ese cochecito que la Chevrolet lo distribuye? Spark, ¿se llama Spark? Hay uno muy chiquito que se llama Smart. Ah, no, pero ese es de la Mercedes-Benz. El Smart, ese es de la Mercedes, esos son mucho más caros. Creo que se llama Spark, ¿no? El de la Chevrolet. Sparks, creo. Sí, sí se llama así. Sí, bueno, hagan cuentas y comprar un coche de esos con crédito es un robo, ¿eh? Es un vil robo. El coche cuesta más o menos al contado, pónganle ustedes 120,000, 150,000. Van pagando casi más de la mitad, o sea, de 150,000 acaban pagando casi 200,000 pesos con un crédito. Es el peor inversión que pueden hacer. ¿Por qué la gente los compra? Eso es parte de administración, pero nada más se lo estoy contando así por encima. Si es un vil robo esos créditos, ¿por qué la gente los compra? Pues porque es la única opción que tienen para comprar un coche nuevo. Porque ellos no, les cuesta, les cuesta trabajo juntar 150,000 pesos para pagarlo al contado por los ingresos. Entonces prefieren un crédito donde les descuenten una mensualidad fija y ahí se la van pasando. Acuérdense que hay hasta 48 meses, ¿eh? Estamos hablando de más de 3 años. Es un vil robo eso. ¿Alguien de sus familiares ha sacado un coche así? ¿Con un crédito de ese tipo? Principalmente son de agencias, aunque también pueden ser bancarios. Alejandra Velasco, ¿tú no tienes ningún familiar que haya sacado un coche así? Bueno, vamos a seguir. Entonces, el Producto Nacional pues, es todo lo producido en México. La mayoría de los créditos son muy caros, ¿eh, Saúl? La mayoría de los créditos son muy caros. Sí, doctor, yo sé, yo saqué mi auto así a crédito. A ver, cuéntanos cómo fue. Nada más que el problema conmigo es que como pues realmente no tenía mucho historial crediticio al principio, se tiene que otorgar un crédito a la palabra. Y sí es cierto, o sea, los intereses son muy altos, pero muchas ¿Qué veces... tasa? ¿Qué tasa? Ahorita no me acuerdo qué tasa de interés me están manejando, pero sí se termina, o sea, si se lleva a la extensión total del crédito, sí se termina pagando como el doble de lo que costó. Pues sí, nada más. Pero aquí la cuestión también es ver mucho cómo la persona maneja el crédito. Y como recomendación, o sea, sí hay que buscar, ya sea que manejen autofinanciamiento las agencias o buscar algún crédito con algún banco, sobre todo los bancos, en particular Bancomer, creo, estaban manejando tasas de interés fijas anuales. La mayoría de las agencias o los créditos así que pueden trabajar en cualquier lado, o sea, por ejemplo, yo lo saqué con Autotianguis de Morelos, o sea, esa cosa, pues, ¿qué? Pero, O sea, quien te financió, Autotianguis de Morelos, o sea, ni siquiera es una agencia, son sí, no, lotes, no es la que agencia, venden o coches. sea, no, o sea, yo lo compré de agencia, pero el crédito como que Autotianguis No fue le paga bancario. a la agencia y yo le pago a Autotianguis. Sí, entonces no fue bancario. No, esos Sí, son no. peores, ¿eh? Lo mejor sí es que saquen uno bancario, normalmente tienen congeladas las tasas de interés, pero le digo, para los jóvenes y normalmente si uno no tiene un trabajo Historial. fijo, Si no tienes historial y no tienes trabajo físico, fijo, primero un trabajo fijo y que puedas comprobar ingresos arriba de 10,000 pesos, está muy complicado que le den a uno un crédito. sí, pues sí. Pero haz la cuenta de lo que estás pagando. ¿Tú tienes mensualidades fijas o variables? No, las mías son fijas. Bueno, suma todas tus mensualidades. Suma todas tus mensualidades.
súmale lo que te cobraron por la apertura del crédito, todo eso, y súmale el valor del coche y ya te vas a fijar en realidad cuánto vas a pagar. O al total, más bien réstale lo que hubiera costado el coche si lo pagaras al contado, y lo restante pues es el sobreprecio del crédito, sobre el precio del coche. Es una locura, ¿eh? Es una locura. Y cuando menos te compraste un Mercedes-Benz o un BMW. No invente, ojalá, ya quisiera yo. No, Por eso, o sea, es lo que le digo, por ejemplo, o sea, yo termino pagando casi 300,000 pesos, más o menos, es por una un auto que locura. vale como la mitad. Es una Pero locura. ahí lo mejor o sea, si alguno en algún momento se ve involucrado en una situación así, sí les conviene porque les ayuda con su historial crediticio, pero si pueden, ahorren y paguen la diferencia lo más pronto que puedan. O sea, si pueden O sea, con terminar de pagarlo adelantos, con antes de un año. adelantos. Ajá, o sea, lo que son los abonos a capital o todo ese Exacto. tipo de cosas. Son O los sea, adelantos. si pueden, háganlo, es la mejor forma de librarse y de alguna forma tendrían como lo mejor de ambos mundos, ¿no? Pues Pero sí, sí es un asunto complicado. pero está regalando el dinero. Si de por sí cuesta trabajo ganarlo, ganamos poco y estarlo regalando a una institución financiera, a mí no se me hace justo. Yo solo los he comprado al contado, porque me he pasado ahorrando. Esa es la única diferencia. O sea, supongamos, a mí sí me duran mucho los coches, más de 10 años, pero yo los cuido mucho. Tan los cuido que siguen pasando las verificaciones sin ningún problema. El problema ya no es ese, el problema es que el gobierno solamente te lo verifica 7 años, ¿eh? Para todos no sé si ya le hayan subido, pero antes eran 7 años para poder circular todos los días, y después ya pasabas a no circular un día a la semana y un día al mes, un sábado al mes. Bueno, entonces, todo lo que toda la producción dice, medida en unidades monetarias del flujo total de bienes y servicios finales producidos en el sistema económico. Entonces, estamos hablando la producción total. Generalmente es un año. El Producto Nacional es un indicador monetario de las realizaciones globales de la economía, un indicador del producto total obtenido en cada uno de los sectores del aparato productivo interno. Entonces, está muy sencillo entender qué es el ingreso nacional. Es la producción en el país. Nada más que esta producción se divide en Producto Interno Bruto y Producto Nacional Bruto. Esta producción. Bueno, ahorita la vemos. Entonces, ¿cuál problema enfrentamos en la producción nacional? ¿Qué problema enfrentamos? La doble contabilización, lo que les decía, que podemos contabilizar un insumo del coche 2 veces. No sé, acuérdense que tenemos el sector primario, el secundario y el terciario, eso ya lo vimos. Aquí está la pecuaria, bueno, eso no importa. Entonces, ¿qué es la doble contabilización? Se los voy a repetir, ya se los había dicho. Si yo voy a vender un coche, este es un coche. Entonces, el coche tiene, bueno, salió mal ahí, pero tiene llantas. Bueno, una camionetita, se parece más a una camioneta. Entonces, tiene sus llantas, está hecho de metal, tiene cables, tiene asientos. Entonces, por acá se fabrican las llantas. Hay fábricas de llantas. O si no se fabrican acá, pues pueden ser importadas. Entonces, a las llantas, si yo contabilizo las llantas aquí, y estas mismas llantas son estas que tienen los coches, y yo contabilizo los coches,
con todo completo, estoy duplicando la producción de llantas y aquí estoy duplicando las mismas llantas. ¿Sí ya se entendió qué es la doble contabilización, jóvenes? Bueno, si tienen alguna duda me dicen. Profe, Dime. pero ¿por qué se contabilizan las llantas en el automóvil? ¿No se debería contar ya más bien un automóvil completo? Por eso es lo que se hace. Eso es lo que se hace. Ya no se contabiliza la fabricación de llantas, se contabilizan los productos finales, donde ya estamos tomando en cuenta el metal, el aluminio, las llantas, los asientos, la tela, todo ya está incluido aquí. Entonces, la contabilización, acuérdense que esto estamos en macroeconomía y a estos se les llamamos los indicadores macroeconómicos a nivel país. Entonces, ya se contabiliza a precios finales. Ya no contabilizamos de este lado, todo se contabiliza a precios finales. Así, así medimos la producción, a precios finales de mercado. ¿Sí está claro, jóvenes? Bueno, Sí, profe. entonces, yo ahorita les voy a decir que van a copiar, ¿eh? No es necesario que copien todo eso. Esto nada más es importante que lo entiendan. Esto tampoco. Ahora sí, ¿qué es el ingreso nacional? Ya dijimos, pues son los salarios, dice monto de las remuneraciones pagadas a todos los factores nacionales empleados en el proceso de las actividades económicas. De la producción. Ahí no hay ninguna duda. Creo que está muy claro. Dice, corresponde a la suma de todas las remuneraciones teóricamente canalizadas a las personas físicas. ¿Quiénes son las personas físicas? ¿Y quiénes son las personas morales? No me acuerdo cuál es cuál, pero una era como usted como persona y otra era como una empresa, ¿no? Las empresas, correcto. Las personas físicas son los que trabajan por su cuenta. Si ustedes agarran su maletín y van a dar consultas y de las consultas que cobren, hagan sus impuestos, entonces serían personas físicas. Y las personas morales son todas las empresas. Ahora, ¿qué pasa con una persona? Acuérdense que hay muchos alumnos o pasantes que ni siquiera tienen todavía el título y tienen sus clientes. Ahí por sus casas tienen sus clientes, les ponen vacunas, los desparasitan. Sí han oído de eso, ¿no? De muchos. ¿Quién lo hace? De ustedes. ¿Nadie? Todavía nadie tiene sus clientes. Bueno, eso es de alto riesgo, ¿eh? Porque están cometiendo dos delitos y además son federales. ¿Cuáles son? Uno es usurpar la profesión. Ejercer sin cédula profesional, una. Y la otra, Evasión de impuestos si no estás pagando nada. claro, pues claro. Pues, ¿cómo vas a pagar impuestos si no estás dado de alta como médico veterinario? Entonces, ¿cuál es el riesgo? Que ustedes vayan, vacunen a un perrito de una señora que quiere más al perro que a todos sus hijos. Pues que si le pasa algo te va a demandar. Pues sí, imagínate que le dé simplemente con una vacuna le puede dar un shock anafiláctico. Y si te demanda, imagínense, sin título y sin pagar impuestos. Sí se están dando cuenta las personas que hacen eso, el riesgo en que están. Porque ya hay muchos pasantes que ya ejercen como médicos
Y un pasante no puede recetar. ¿Sí está claro? Un pasante no puede ejercer como médico veterinario. Creo que la SEP, no sé si todavía siga eso, pero antes la SEP, o sea, ustedes se titulaban, iban a la SEP y les daban su cédula profesional. Creo que hace unos años la SEP permitía que les daban una cédula para que ejercieras como pasante. Ahorita lo ignoro si todavía se puede hacer eso, pero antes sí les podían dar una cédula que comprobaran su 100% de créditos como pasantes. Ahorita no sé, no estoy seguro si eso siga vigente. Bueno, el ingreso nacional, ya dijimos, dice más específicamente el ingreso nacional equivale a la suma de los salarios, intereses y alquileres recibidos por las unidades familiares de las utilidades recibidas por los residentes, excluyendo pagos netos hechos al exterior. Al total obtenido se adicionan los subsidios por tratarse de una transferencia del sector público al sector privado, que indirectamente benefician al consumidor. Entonces, aquí lo tenemos. No lo tenemos. Bueno, entonces el ingreso nacional, básicamente, pues ya dijimos lo que ganan los trabajadores, lo que ganan las empresas, más los intereses que se generan por el uso del dinero. Esto también pasa a ser ingreso nacional. Bueno, esto, supongamos, si ustedes tienen un dinero en el banco, el dinero, los intereses que ganan en el banco también pasan a ser parte del ingreso nacional. Bueno, el Producto Interno Bruto a precios de mercado representa el valor de la producción a precios finales de mercado. Estamos hablando ya de productos finales para el consumo. ¿Por qué aclaran que tienen que ser finales? Porque también existe un mercado intermedio. Entonces tenemos consumidores finales del mercado de productos finales y tenemos consumidores de productos intermedios. ¿Cuál es la diferencia? Que los productos finales utilizaban los productos intermedios y si se contabilizan ambos tendríamos el problema de la doble contabilización, ¿no? Sí, eso es correcto, pero ¿cuál sería la diferencia de un producto final a un producto intermedio? Pues, por ejemplo, en el ejemplo que usted manejaba del auto, si nuestro producto final es un auto, los productos intermedios van a ser todas las partes que conforman ese auto. Sí, correcto, pero pasémonos un poquito a los productos agropecuarios. Más sencillamente, ¿cómo lo podríamos decir? En los productos agropecuarios. Es para todos, quien quiera decir. O sea, ¿El precio? Espérame, lo que dijo Saúl está correcto, pero más sencillo. ¿Cuál sería la diferencia de un producto? No sería el precio. El producto, generalmente al producto final ya no le damos ninguna transformación, ya lo consumimos tal cual. Y generalmente al producto intermedio, generalmente compramos y lo transformamos para venderlo después. El ejemplo clásico que ya habíamos visto, pues es una embutidora. Una embutidora es un consumidor intermedio, porque consume carne y vende salchichas. Entonces, las salchichas sí ya van para el mercado final, pero la carne no. O sea, la carne tiene dos destinos.
La carne puede ir al mercado final o al mercado intermedio. Cuando va al mercado final, pues es cuando va a las carnicerías. La gente ya no lo transforma, la compra y la cose y la come. Bueno, si le llamamos transformación al guisado, pues sí, pero no industrialmente. Entonces, la carne va al mercado de consumo final por un lado, y por el otro lado va a un mercado intermedio que son los embutidos. Lo mismo la leche. La leche puede ir al mercado final y al mercado intermedio. ¿Cuál sería el mercado intermedio de la leche? Está muy fácil. Ejemplo, para hacer quesos o yogur. Quesos y yogur, correcto. Ese sería el mercado intermedio. Entonces, aquí está especificando que para medir la producción son finales, a precios finales del mercado, realizados dentro de las fronteras geográficas del país. Incluye las remuneraciones de todos los factores empleados internamente, sean ellos de propiedades residentes en el país o pertenecientes a residentes en otros países. Un ejemplo claro son las armadoras de coches. Todas las armadoras de coches no son mexicanas, son extranjeras. Sin embargo, sí entran en la medición del PIB. Entonces, yo les voy a dictar una definición. El PIB significa Producto Interno Bruto. Producto Interno Bruto, y es la suma de todo lo producido o de la producción dentro de las fronteras en México con capital nacional y extranjero. Condiciones que se produzca aquí en México. Es el caso de los coches, es el caso del Tren Maya que van a fabricar en México. Va a haber capital nacional y extranjero y la tecnología es extranjera, pero se va a producir en México. Todo eso pasa a ser parte del PIB, del Producto Interno Bruto. Sea con capital nacional o extranjero, pero que sea dentro de las fronteras del país. Ahí está más claro. ¿Mande? Doctor, yo la verdad no entiendo mucho cómo se puede contabilizar en el PIB lo que las empresas no nacionales generan, si al fin y al cabo no es también una remuneración para su país y no para el nuestro. Entonces no se contabiliza dos veces. Una cosa es que lo produzcan aquí y se contabilice en el PIB, y otra cosa es que las utilidades las utilicen en México, se las lleven del país. Esa es otra cosa. Aquí nada más estamos hablando de la producción. En teoría, ¿por qué? Porque es beneficioso para la economía que se produzca en el país, aunque sea con capital extranjero, tú misma. ¿Por qué es beneficioso? Pues la verdad no sé, tal vez porque habría más competencia de productos. No, primero porque crean empleos. Ese es lo primero. Y lo segundo es que da oportunidad a que se consuman bien insumos nacionales. Entonces mueve la economía. ¿Sí se entiende? Ese es mover la economía. O sea, tú permites que extranjeros vengan, compren, inviertan en México, que esa es la famosa inversión extranjera. Vienen, permites que inviertan en México. El primer beneficio, pues, es la creación de empleos. Y además, al mismo tiempo mueven toda la economía porque consumen insumos nacionales. Claro, nos vamos a encontrar en un problema que lo vamos a ver más adelante con inflación, con un problema que aunque queramos consumir insumos nacionales, a veces no hay.
ciertos insumos, o los que hay son de muy mala calidad. Ese es el problema que nos podemos enfrentar con la situación actual de México. Bueno, ¿te quedó más o menos claro o peor? Más o menos, y el precio de mercado se refiere a esto de que solo contabilizamos los productos finales, ¿no? No Sí. los... El precio de mercado es un producto final, ya se va al consumo. Generalmente tú compras un automóvil, ya no la vas a transformar, nada más le vas a dar uso. A eso se le llama un mercado final. Bueno, entonces, vamos a suponer, si tú tienes un negocio, tienes de varias clínicas y necesitas comprar 4, 5 o 10 o un equipo de transporte, o sea, en cantidades mayores, pues no vas a ir a una agencia. Además, las camionetas las tienes que adaptar a tu negocio, entonces no vas a ir a una agencia, vas a la fábrica y le compras a la fábrica o le dices cómo quieres que las camionetas y ya te las venden directamente, ya no es a través de una agencia. Entonces, todo lo que se produce con capital nacional y extranjero en México entra a ser parte del Producto Nacional. De repente también es engañoso el PIB. ¿Por qué? Porque ¿se acuerdan cuando se pusieron de moda todas estas maquiladoras en el norte, ahí en Ciudad Juárez y en Chihuahua, que hubo un auge de maquiladoras que, fíjense, eran como bodegas, como talleres con máquinas de coser. Entonces, traían de Estados Unidos, traían la tela, los hilos, todos los insumos los traían de Estados Unidos. Lo único que hacían aquí era maquilar. O sea, coser y coser un pantalón, una camisa, una blusa y lo regresaban. O sea, ni siquiera insumos nacionales ocupaban. Solo la mano de obra y pésimamente mal pagada. Bueno, aparte de las bodegas y todo eso, pero en general, los insumos para la producción lo traen de Estados Unidos. Y estando ya cosida la ropa, se regresaba a Estados Unidos y lo contabilizaban como dentro del PIB. Esa producción. No sé si ya no he ido a hablar tanto de las maquiladoras, pero yo creo que sí siguen funcionando. Es que antes se hablaba mucho de las maquiladoras por lo de que se puso de moda en Ciudad Juárez los feminicidios, ¿se acuerdan? Y muchas de las mujeres que padecieron eso, pues trabajaban en maquiladores. Por eso se hizo muy famoso eso. Pero, Bueno, pregunta, doctor, ¿ahí bueno, no se cobran impuestos o algo así de lo cual podamos recibir una remuneración? sí, todos pagamos impuestos, también los productores. Todas las empresas deben pagar impuestos. Pues, ¿no has visto las noticias, todo el relajo de que no pagaban impuestos, que se los perdonaban? Sí, sí, pero por eso entonces no aún así recibiríamos algo, aunque no usaran producto nacional, bueno, que no usaran insumos nacionales. O sea, tú estás hablando de utilidades, porque el pago, o sea, un país el país los deja entrar con sus inversiones, generan bienes y servicios, el pago que le hacen al Estado directamente son los impuestos. O sea, no, las utilidades no se las reparten al gobierno. La ley dice que las utilidades que tiene una empresa, una parte de las utilidades sí se les tiene que dar a los trabajadores, el reparto de utilidades que tampoco hacían. Pero el pago de estas empresas hacia el país son los impuestos. ¿Y no has oído toda la cantidad de millones y millones de pesos que no pagaban? Y durante casi 30 años. Y ahorita se les está cobrando, pues están enojadísimos.
Por eso están enojadísimos, porque ya les cobró, ya acuérdense que Walmart cuántos millones debía, Coca-Cola también. El dueño de la Coca-Cola, bueno, el que tiene la concesión, es el grupo, creo, Alfa de Monterrey. Él dijo que iba a pagar sus impuestos, pero que se iba a encargar de correr al presidente de aquí. Y se han dado cuenta que no pasó nada en estas intermedias, al contrario, se afianzó más la población afianzó más al gobierno. Entonces no han podido hacer nada y lo único que es que los están obligando a pagar impuestos. ¿Y qué se hace con ese impuesto, Carla? Con esos impuestos, ¿qué se está haciendo ahorita en este gobierno? ¿Becas? A las becas, pero con mucho de ese dinero se está comprando equipo para los hospitales, ¿eh? O sea, de todos esos hospitales que no habían sido terminados, se están terminando y con toda esa cantidad de dinero de los impuestos se están equipando los hospitales. Bueno, y ahora el PIB a precios de mercado son lo que invirtieron los residentes del país, más las inversiones de los extranjeros, más las exportaciones. También incluye las exportaciones porque es producción nacional. ¿Sí está claro? Lo que sí le vamos a restar son las importaciones. Las importaciones ya no se contabilizan para el PIB. Sí está claro esto, ¿verdad? No tiene mayor problema, está sencillo. Entonces es los inversionistas nacionales más los inversionistas extranjeros más las exportaciones, que las exportaciones pues, son de los inversionistas de estos dos y le restamos las importaciones. Creo que no hay mayor problema, está sencillo. Entonces, el Producto Nacional Bruto, ese es el PNB. Dice, a diferencia del PIB, toda la producción nacional, es decir, que serían únicamente los bienes y o servicios de empresas nacionales, pero que las produzcan dentro de los límites nacionales o no. Entonces, está confuso eso, pero yo se los voy a decir. El Producto Nacional Bruto es todo lo que se produce dentro de las fronteras del país con capital nacional y extranjero, como dijéramos el PIB, pero le vamos a sumar lo producido en el extranjero con capital nacional. O sea, vamos a suponer que una empresa nacional, un ejemplo, Colgate, que se supone que es mexicana y esté produciendo en Estados Unidos, esa producción se suma al Producto Nacional Bruto con capital nacional. Para México, ¿cuál es más importante, el PIB o el PNB? El PIB. ¿Qué? Si es el PIB, ¿por qué? ¿Cuál sería una razón? Porque los insumos son mexicanos y los empleos No, son para la no nación. tiene que ver con los insumos. Lo que pasa es que, a ver, dígame, ¿cuáles empresas nacionales producen fuera? Son muy poquitas. Una de ellas es Telmex. Telmex está en Estados Unidos, está en Centroamérica. Son muy poquitas empresas nacionales que tengan producción en el extranjero. Más bien importamos nosotros gran cantidad de productos o de insumos. Pues entonces, el valor más alto en México pues es el PIB. En cambio, para Japón y Estados Unidos, el Producto Nacional es inmenso, porque tienen empresas en todo el mundo.
Japón, Estados Unidos, China, no se diga, imagínense el Producto Nacional que tiene China, que es uno de los países de los más desarrollados, que ya se le pone al tú por tú a los gringos, y a los rusos. Desde el punto de vista no nada más económico, también desde el punto de vista de poder militar y todo eso. Entonces China se le pone al tiro, a Estados Unidos ya. Sí, sí vieron que los chinos empezaron a pelear con Trump por la famosa 4G, esa de la telefonía. Entonces los chinos le dijeron, pues no nos importa, nosotros creamos nuestra 5G. ¿Sí oyeron de eso? ¿Se acuerdan? Dentro de la tecnología. No, Ahorita- ¿De profe. los celulares Huawei? Algo así recuerdo, ¿no? Eso fue a raíz del pleito de los celulares, exactamente, de los Huawei, que no querían permitirles que los vendieran en Estados Unidos. Entonces, China les dijo, pues quédense estamos ahorita en 4G, ¿verdad? A ver, déjenme ver aquí. Aquí en México sí. Entonces, China dijo, quédense con su 4G, porque creo que esta 4G es de Estados Unidos. Entonces, China le dijo, quédense con su 4G y yo voy a producir mi 5G, o sea, todavía más avanzado. Al final, se echó para atrás Trump, ya no creó más problemas con China. Pero China dijo, yo voy a crear mi 5G para sus propios celulares Huawei, para el funcionamiento. Que a pesar de los Huawei son chinos, porque los productos chinos tienen muy mala fama, que son muy malos. Sin embargo, yo he oído que los Huawei funcionan bien y son muy económicos y tienen buen funcionamiento. Sí, sí, salen muy buenos. Yo llevo varios años usándolos. Y son de buen precio, ¿no, Álvaro? Sí, sí, hasta eso. Entonces, es que China es increíble, y yo estaba leyendo que uno de los problemas que tenía China era la sobrepoblación. ¿Se acuerdan, no? Que a las mujeres ya no les permitían que nacieran hijas, solo hijos. Entonces, pero yo le estaba leyendo que lo que supo hacer China, teniendo tanta gente, es saber utilizar su mano de obra. Que supo utilizar correctamente tanta mano de obra que tiene, porque son de los países más sobrepoblados del mundo, los China. Pero son de los que tienen el PIB, de los que tienen el PIB más alto en el mundo, ¿Por qué? Porque son indicadores económicos muy importantes y el PNB. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando dice, ustedes ven en las noticias, bajó el PIB o bajó o subió el PIB? ¿Cuál sería la noticia positiva y cuál sería la noticia negativa, Alejandra? ¿Cuál sería positivo para México con respecto al PIB? Que subiera el PIB, Pues claro, ¿por qué? Que si sube el PIB, pues porque es más importante. sí, pero ¿qué efecto tendría cuando sube el PIB de la economía? Que hay más inversión Pues que están extranjera. aumentando los ingresos. A ver, hay más inversiones, pero ¿qué pasa? Esas más inversiones que crean cuando aumenta el PIB. Dije ingresos. Sí, pero sí, pero ahorita Pues no generan más empleos también, ¿no? generan, o sea, cuando crece el PIB, quiere decir que están generando más bienes y servicios. Y para generar más bienes y servicios, pues se requiere mano de obra. Entonces, empleos. Por eso el PIB es tan importante. Entonces, es un indicador importantísimo de la economía. Si baja el PIB,
pues entonces hay pérdida de empleos y hay menos producción de bienes y servicios. Otro indicador que usan mucho para el empleo es los inscritos en el Seguro Social. Ahorita ya la reforma laboral que están haciendo, ya el outsourcing, ¿se acuerdan que ya lo quitaron? Nada más que les dieron, no me acuerdo cuántos años a los empresarios, no me acuerdo si 1 o 2, para que ya empiecen ahora sí a contratar a sus trabajadores y no lo hagan a través de una triangulación y que les den todos sus derechos. Eso, pues están enojadísimos estos empresarios, pero al final es una forma también de repartir la riqueza, pagándoles porque acuérdense que el Seguro Social no nada más los pagan los trabajadores. ¿Quién paga el Seguro Social? Son 3. El IMSS, ¿quién lo paga? ¿El gobierno? Una parte la pone el gobierno, otra parte el trabajador. Y otra el empleador. El empleador, correcto. Bueno, entonces ya entendimos que es el Producto Nacional Bruto, es todo lo producido dentro de las fronteras del país con inversión nacional y extranjera, más la producción fuera del país, pero con capital nacional. Ya, es lo único que vamos a escribir de esto. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? ¿Jóvenes? No, doctor. Bueno, entonces ahora vamos a pasarnos. ¿Qué horas son? 7:29. Bueno, esto es rápido y después ya vemos inflación. Empezamos a ver inflación. A ver, vamos a población económicamente activa. A ver, vamos a ver qué viene aquí. Doctor, una duda. Entonces, de la presentación anterior solo tenemos que anotar estas dos, ¿no? El PIB y el PNB. Sí, nada. Y el ingreso nacional. Ya ¿Me puede dijimos, regresar tantito? Es que esa no la apunté. a ver, entre todos, el ingreso nacional es el dinero que ganan los trabajadores, lo que ganan las empresas al vender sus productos y los intereses generados. En términos generales sería eso. Pero a ver, te la pongo para que no te quedes frustrado y no me eches la culpa que después la tengas mal en el examen. A ver, vámonos. Es que en el programa viene ingreso nacional, PIB y PNB nada más. Y no, hablamos de la producción nacional, pero el Producto Nacional pues, es todo lo producido. El Producto Nacional se divide en Producto Interno Bruto y Producto Nacional Bruto. Acuérdense que también hay PIB agropecuario. Ya no nos vamos a meter en eso porque ya es más complicado, pero también existe lo que se llama PIB agropecuario, que nada más son los recursos del campo. ¿Qué era lo que me preguntaste? Ah, lo del PIB y el ingreso nacional. Aquí está. ¿Ya la estás copiando? Sí, ya. O sea, lo que producen las personas con su salario y las empresas residentes en el país.
Aquí también pueden incluir los capitales nacionales y extranjeros. Y aquí está los salarios, intereses, alquiler recibidos por las unidades familiares y de las utilidades de las empresas. Bueno, pero ya no copies lo demás, nada más copia eso. Y al final también dicen que incluyen los subsidios, que son la parte de... la mayoría de los subsidios se aplican al campo. Acuérdense que los programas de SADER son subsidios. Todos esos programas son subsidios. Bueno, ya me voy a salir de aquí. Entonces, ¿qué es la población económicamente activa? A ver, no escriban y ahorita les digo qué escribimos, porque no todo es importante. Dice, población económicamente activa representa un segmento de la población total determinada por los límites de edad apta para el ejercicio de actividades de la producción. En forma general, la edad productiva empieza entre 15 y 25 años. Creo que legalmente en México es a los 16, cuando ya es una persona ya puede trabajar legalmente a los 16. Alguien oí que era a los 14, pero no creo. Casi estoy seguro que es a los 16 por ley. Había que checarlo en la Ley Federal del Trabajo. Dice, la actividad económica se desarrolla en promedio entre 30 y 35 años. O sea, que una persona que empieza a trabajar a los 20 años, bueno, a los 25, 35, 45, a ver cuánto es, de 25 con 30 años más, 25, 35, 45, 55, a los 60, más o menos 55, 60 años, es el promedio de la edad productiva de una persona. Entonces, una persona que empieza a trabajar a 25 años, su edad productiva sería hasta los 60 años en promedio. Eso sí lo vamos a ver, pero mejor ahorita no. Entonces vamos a ver en el otro de la población económicamente activa. Esa es la que vimos, ¿verdad? No es esta. Acá está. Esa es la que vimos, sí, perdón, entonces estaba bien. Creo que es la misma, ¿verdad? La abrí 2 veces. Bueno, la vemos después, es muy poquito. Mejor vamos a ver la inflación. Eso es muy importante porque cualquier publicación que busquen financiera siempre reporta la inflación. Es un indicador básico, importantísimo en México. Bueno, más bien en el mundo. ¿Por qué todos los gobiernos? Bueno, no, porque todos los gobiernos luchan por tener una inflación baja. Y todos, incluyendo México. Ahorita, ¿qué producto era el que estaba haciendo que la inflación se elevara? Salió en todas las noticias, que hasta crearon una empresa nueva. ¿Qué producto fue? ¿O es? Estaba haciendo que la inflación subiera, que ahorita ya lo detuvieron. Salió en todas las noticias y
y se hizo un mitote y El gas. Están poniendo en el chat que el gas. el gas, claro que sí. El problema es que, como todo, los distribuidores de gas pues hicieron su monopolio. Entonces, toda la distribución de gas pues lo tienen entre 2 o 3 empresas. Y ellos cobraban el gas como se les diera la gana. ¿Por qué? Porque el gas ni siquiera lo producen ellos, se los vende Pemex. Una parte se los vende Pemex y otra parte lo importan ellos. Entonces ellos vendían el gas a lo que se diría a lo que les daba la gana. Ahorita vamos a ver por qué es tan importante el precio del gas. Entonces Pemex se creó una empresa nueva por Pemex. Fíjense, ahí está otro ejemplo que nada tiene que ver con el comunismo. ¿Por qué? Porque pues fácilmente les quita las empresas y el comunismo sí es eso, que se adueña de todas las empresas y todo lo controla el Estado. Entonces dijo, no, pues ahí sigan cobrando lo que se les da la gana a estos distribuidores, pero yo voy a vender el gas a un precio justo para los consumidores más pobres. Entonces, ¿qué pasa? Pues que la mayoría de esos consumidores más pobres ya no les compran a estas empresas y le compran al gas bienestar a un precio menor. Y por comportamiento de oferta y demanda, pues estos distribuidores tienen que bajar el precio, si no, no van a vender. Que también lo vamos a ver más adelante cuando veamos la oferta y la demanda. Entonces, ¿cuál era el propósito? Pues bajar el precio del gas. Eso estaba ocasionando que la inflación subiera. A ver, ¿qué es la inflación en general? Las amas de casa, la mayoría de las veces, van al mercado en la mañana, van a hacer sus compras y ¿qué regresan diciendo? Ya sea la mamá o el papá o la abuelita o la tía. ¿Qué dicen cuando regresan del mercado? Ya subió de precio. Está muy caro todo. Todo está caro. O sea que todo subió de precio. Pues sin quererlo, están diciendo que hay inflación. Entonces, en términos muy generales, ¿qué sería la inflación? El aumento de los precios de los bienes. Exacto. Solo la inflación, en términos generales, pues es el incremento de los precios. Eso sería la inflación en términos generales. El incremento de los precios. Bueno, yo le voy a decir que van a copiar. Dice, la definición más común de inflación pues son los aumentos de precios. Entonces, observamos en nuestra vida diaria. Entonces, otra definición, inflación dice, consiste en un aumento simultáneo de todos los precios o de casi todos los precios, no solo de unos cuantos, mientras todos los demás bajan o permanecen estables. El precio individual de un artículo o servicio se debe a la acción recíproca de dos fuerzas, la oferta y la demanda. Esto no causaría inflación. ¿A qué se refiere? Miren, ahorita las naranjas están carísimas porque no es época. Ya entramos más o menos a primavera, verano y empiezan al próximo, no me acuerdo qué época, pero ahorita están muy caras. Llega la época en que empieza a haber mucha producción de naranja y el precio baja. Pasa la temporada, empieza a haber escasez de naranjas y el precio sube. Este incremento de este precio por la época, eso no es considerado inflación. Cuando se considera inflación es cuando la mayoría o todos los precios, por eso dice que es un aumento simultáneo y generalizado de todos los precios. Aquí tenemos un insumo que muy claramente causa inflación.
¿cuál sería? Para la producción, ¿qué insumo para la producción generalmente causaba inflación en México? ¿Para qué tipo de producción, la que sea? En general, en general. Pues Acuérdate, a ver, Saúl, acuérdate que dijimos que no es para una sola producción. Cuando es inflación, suben todos los precios. pues casi siempre deberían ser los combustibles, ¿no? No debería, son los combustibles. ¿Por qué? La gasolina, La gasolina y el diésel. Cuando habían, ¿se acuerdan de los famosos gasolinazos? Y decían, a partir del lunes sube, y veían las gasolineras o las de coches, cuando menos para llenar un tanque. Digo, lo que se iban a ahorrar era mínimo. Bueno, ¿qué pasaba cuando había gasolinazos? Pues la mayoría de los precios subían. Casi todos los precios de los productos subían. Miren, ¿por qué? ¿Qué pasó en la época neoliberal? Pues todos los ferrocarriles los vendieron. Y los empresarios compraron ferrocarriles que les importaban, los que no los compraron. ¿Cuál es una línea de ferrocarril que no les importó? Pues era el que iba a Chiapas. El famoso, ¿cómo se llama? Donde se venían trepados arriba ¿cómo se llaman? Se subían La bestia. La bestia, ¿no? en la bestia, correcto. Esa bestia todavía lo seguía, que ya no opera, ¿eh? Pero ese lo seguía operando el Estado porque no les importaba eso. Acuérdense que para el sur no les importaba, todo era para el norte. Entonces, vendieron todas las líneas y el ferrocarril mueve grandes cantidades de productos a un precio menor que moverlos en un tráiler. Generalmente un tráiler pues es un contenedor. Sí, sí, ya saben cuáles son los contenedores, ¿verdad? Los que bajan de los barcos. Un tráiler mueve un solo contenedor. Un ferrocarril puede mover 20, 30 contenedores en un solo ferrocarril. Entonces vean, y cuando mueves por volumen, pues baja el costo. Entonces, ¿qué hicieron? Pues acabaron con los ferrocarriles. Todavía hay algunos, pero que pertenecen a privados. Y entonces, ¿qué tienen que hacer la mayoría de las empresas? Pues mover todo por gasolina y diésel. Entonces, ¿qué hacían los empresarios cuando les subían el costo del diésel y de la gasolina? Pues se los aplicaban al consumidor. Por eso subían los precios. ¿Sí quedó claro? Ese es un ejemplo clásico de un insumo que generaba inflación, o sea que prácticamente todos los productos que se mueven subían de precio. ¿Sí quedó claro este ejemplo, jóvenes? Sí, doctor. Entonces copien estos dos párrafos, por favor. Doctor, perdón, no escuché muy bien la parte de por qué el gas también estaba causando inflación, es que se me traba un poco. A ver, repítelo otra vez. Es que no escuché muy bien la parte cuando explicó de por qué el gas causaba inflación. O sea, el gas está causando inflación porque está dentro de la canasta básica. Acuérdate que para medir, bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Ahí lo vas a entender más adelante, Carla. Gracias.
Y ya ven que, que habían quitado la estatua de Colón ahí en Paseo de la Reforma para protegerla de las feministas. Ya ven que estaban rayando todos los monumentos y iban a aprovechar para repararla, pero ya dijo la jefa del gobierno de la Ciudad de México que ya no la van a volver a poner ahí. La van a poner en la delegación Miguel Hidalgo, pero ahí en esa donde estaba esa estatua, en la Glorieta de Colón, van a poner una estatua de una mujer indígena. ¿Se han oído eso, verdad? ¿Sí lo escucharon? Bueno, buscan después lo que dijo Cuadri respecto a eso, para que vean las maravillas de diputados que votaron, para que vean lo que dijo respecto a la mujer indígena que está propuesta para ponerla ahí en Reforma. Y si alguien la encuentra, pues ya no las platica, porque yo ya lo leí, pero sería importante que lo vieran. Bueno, dice, la inflación se define como un incremento sostenido y generalizado de los precios. O sea, sostenido, ¿qué decir? Sostenido significa que la inflación sube, 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 sube y sube. Ese sostenido. Y generalizado quiere decir que son de todos. Si la inflación se comporta de esta manera, pues es por las épocas del año. En una época del año los precios son más altos, en otra época del año son más bajos. Ese es un comportamiento de época del año. La inflación es sostenida, el incremento de los precios. Dice, los monetaristas atribuyen que la inflación es causada por la existencia de demasiado dinero en la persecución de pocos bienes y servicios. Bueno, eso lo vamos a explicarlo de una vez. ¿A qué se refiere eso? A ver, yo creo que me alcanza aquí espacio. Vamos a suponer que la economía produce 5 litros de leche. 2, 3, 4 y 5. La economía produce 5 litros de leche y cada litro de leche cuesta 10. Bueno, vamos a ponerle 20. Cada litro cuesta 20. Y existen 5 familias que disponen de 20. Entonces, pues eso sería lo ideal, porque todo lo producido alcanzaría para toda la población. ¿Sí se comprende o no? Eso sería lo ideal. Sería una economía fabulosa. Todo lo que se produce se vende y además alcanza para toda la población. ¿Qué pasa si les incremento el salario a los trabajadores, pero los bienes y servicios son los mismos? Entonces, vamos a suponer que ahora ya no tienen disponible 20 para comprar un litro de leche, ahora tienen disponible 40. Pero los bienes y servicios son los mismos. Entonces, ¿qué va a pasar? Que 2 familias van a poder comprar
ya no 2 litros, sino van a poder comprar 4 litros de leche. Y otra familia solamente va a poder comprar 1 y los demás ya no hay producción. Entonces, ¿qué hace qué hace la economía para que la mayoría de estos 5 litros de leche se puedan repartir en la mayoría de la población? Pues sube los precios. Para nivelar eso es causante de la inflación. ¿Sí quedó claro? ¿Jóvenes? A ver, Alejandra, tienes cara de Juárez. Yo, la otra Alejandra. Alejandra Velasco. A ver, ¿cuántos litros produce la economía del país? ¿Cuántos litros produce? Tú misma. ¿Cuántos litros produce? Pues cuéntalos, aquí están. 5. No quites tu micrófono porque vas a estar hablando. Entonces, la economía produce 5 litros. Si cada familia, cada litro cuesta 20, disponen de su ingreso, disponen de 20. Entonces, cada familia puede comprar 1 litro. ¿Ahí sí está claro? Ahora, ¿quién decide si suben o bajan los precios? Pues el gobierno. Entonces el gobierno dice, ahora ya no van a ganar 20, van a ganar 40. Entonces, pero la producción sigue igual. Los productores siguen produciendo 5 litros de leche. Entonces, ¿qué va a pasar? Que ahora las familias ya disponen no de 20, ya disponen de cuánto ahora. Porque les subieron el salario mínimo. ¿Sí está claro? Entonces, ahora ya disponen de 40 para comprar leche. ¿Cada litro cuánto vale? 20, exacto. Ahí puede causar confusión. Los litros siguen costando 20, pero ahora antes disponían de 20, compraban 1 litro que costaba 20. Ahora ya disponen de 40, pero ya pueden comprar 2 litros que cuestan 20. Entonces, estas 2 familias, ¿cuántos litros pueden comprar? 2 litros, pero si sumamos las de las 2 familias, ¿cuántos litros son? Pues 4. Entonces son 4 litros. Entonces, estas familias, pues ya nada más pudo comprar 1 litro el que quedó, y estas ya no pudieron comprar nada. ¿Qué hace la economía para regular el mercado? Alejandra, ¿qué hace la economía para regular el mercado? Pues sube los precios. Entonces, si ya no va a costar 20 litros, va a costar 25, 30 o 35, pues ya estas familias ya no pueden comprar 4 litros, sino ya van a comprar 3 o 2, y ya pueden tener acceso a los otros litros. Profesor. Entonces, espérame. Entonces la economía lo que hace para regular es subir los precios. Cuando hay más dinero, a esto se refiere. Los monetarios atribuyen que la inflación es causada por la existencia de demasiado dinero en la persecución de pocos bienes y servicios. O sea que, por eso, estos incrementos de precio, estos 2 incrementos que ha dado el gobierno, han sido con mucho cuidado para que no causen inflación. ¿Por qué? Porque en realidad,
estos incrementos de salarios deben salir de las utilidades utilidades de las empresas, del dinero de las empresas. ¿Y qué es lo que hacían, qué es lo que puede hacer un empresario? Oye, yo te tengo que pagar más, pues yo subo mis precios. Eso es lo que han evitado. ¿Sí me expliqué? A ver, ¿qué ibas a decir? ¿Alguien iba a ¿Yo? hablar? ¿Si eras Carla o alguien Yo iba a tenía una pregunta. Te escuchamos. ¿Y esto se podría evitar si aumentaran la producción? Claro. O sea, lo ideal es que el incremento del salario vaya acompañado del incremento de los bienes y servicios para que se ajuste. Eso sería lo ideal. Pero yo lo que estoy explicando ahorita es lo que pasaba antes, que el gobierno subía el salario mínimo y todo subía. Y cuando el salario mínimo subía solo el 4 o el 5%, hubo años que nada más subió 50 centavos o un peso con 50 centavos el salario mínimo. Ni siquiera para comprar un cuarto de tortilla. Así de exagerado estaban castigados los trabajadores. Con salarios. Una pregunta. Oigo, Entonces, esta es la respuesta a la pregunta de cuando dicen del por qué no se puede imprimir únicamente más billetes. exacto. Porque si tú, es que una persona que no entiende economía dice, pues mejor si hay este problema, pues que impriman billetes y le damos más billetes a los trabajadores. Si se quejan de que el salario está bajo, pasaría esto, que hubiese gran cantidad de dinero circulante en persecución de pocos bienes y servicios. Si el gobierno, el Banco de México imprime billetes y los reparte, pues la inflación subiría altísimo. O sea, ya no hubiera control de los productos. ¿Por qué? Porque son unas pocas personas que podrían comprar todo y las otras ya no podrían comprar nada. Entonces, para que todos tengan posibilidad de comprar, pues suben los precios. ¿Ya me entendieron o no? ¿Sí está claro? Sí, Doctor, profesor. yo la verdad no entendí muy bien eso de para regular el dinero se suben los precios. O sea, es para que no lo compren más gente. No entendí la verdad. A ver, ¿qué dijo tu compañero? ¿Cuál fue la duda que tenía? ¿Le pusiste atención, Me Carla? perdí un poco, la verdad, no. A ver, No. lo que preguntó tu compañero es cuando hay sobreproducción de dinero. O sea, si el Banco de México dice, vamos a solventar, vamos a producir más dinero sin respaldo de los bienes y servicios, ¿qué es lo que causaría? Aquí está la existencia de demasiado dinero en la persecución de pocos bienes y servicios. Se aumentan, y ese es el mismo ejemplo, se aumentan los salarios, le damos más dinero a la gente, pues hay más dinero circulante, pero si no aumentamos los bienes y servicios, un grupo de gentes comprarían toda la producción y los demás ya no tuvieran acceso a los bienes y servicios que requieren para vivir. Entonces, para que no pase eso, el gobierno, la economía lo que hace es subir los precios. Entonces, si suben los precios, estas dos familias ya no podrían comprar todo, ya nada más podrían comprar una parte y los otros podrían comprar una parte. Ese es el efecto de subir los precios cuando hay demasiado dinero circulante y pocos bienes y servicios. Uy, es que cuando dice demasiado dinero en la persecución de pocos bienes y servicios y el ejemplo de solo imprimir más dinero y dárselos, ese pocos bienes y servicios no O sea, entiendo cuál sería ese ejemplo. si tú imprimes mucho dinero y se los das a los trabajadores, pues estás metiendo dinero a circulación, pero no tienes respaldo de los bienes y servicios.
O sea, Y en ese ejemplo, ¿cuáles serían los bienes y cuáles serían los servicios? ¿O se refiere a todos los bienes y servicios en general? Es que a mí lo que me está causando duda es que dice persecución en es pocos bienes. que ¿Cuál sería ese bien? sí, el ejemplo es en la leche. En la leche, que es un bien o un servicio. Un bien. Un bien, pero también aplica, yo estoy hablando de un bien, pero también aplica a los servicios. Supongamos un médico veterinario vende servicios. Entonces aquí podríamos poner, en lugar de litros de leche, consultas. Pero se entiende más cuando son bienes, pero también aplica a los servicios. Entonces, cuando hay más dinero, el dinero circulante debe siempre estar respaldado por la producción. Entonces, cuando hay más dinero circulante que la producción, la tendencia es que los precios siempre van a subir para repartir la producción a la mayoría de la población. Y entonces, ahorita estos aumentos de salario que se dieron fueron estudiados para no provocar inflación. Porque los empresarios también son canijos, ya lo sabemos. Y si a mí me suben la mano de obra, porque de los costos, el segundo más importante de los costos en una empresa es la mano de obra. Entonces, ¿qué pasaba? Que cuando me subían los salarios, pues yo subía los precios. Y así se la pasaba. Entonces, por eso siempre teníamos inflación altas en México. Ahorita no está sucediendo eso. Profesor, Oigo. y en el caso hipotético de que aumentáramos nuestros bienes y servicios, pues sí podría el Banco de México liberar más billetes, ¿no? Pues claro, ese es el propósito del gobierno. Pues desarrollar el campo, que haya producción más de bienes y servicios con los programas. Otro ejemplo muy claro, pues, es producir nuestras propias gasolinas. Sí, muy bien. Y ya no estarlas importando. ¿Sí está claro? Sí, profesor, gracias. Ese es un ejemplo clásico si empezamos a producir más nuestros propios bienes y servicios, entonces hay la opción de que la gente pueda tener más ingresos para que pueda comprar esos bienes y servicios. Si no existen estos bienes y servicios, ¿qué pasaría, Carla, si les aumenta el salario? ¿Podría repetir la pregunta? Si no existen este aumento de bienes y servicios, ¿qué pasaría si yo les aumento el salario a los trabajadores sin estos bienes y servicios? Pues pasó como el ejemplo de la leche, ¿no? Y lo que dicen, si tienes más dinero, pero no hay bienes y servicios, no sirve. Pues si tienen más dinero, hay más dinero circulante, pues unos compran toda la producción y los otros ya no pueden comprar nada. Entonces la economía, para repartir más o menos los bienes y servicios a la mayoría de la población, pues suben los precios. Entonces, ¿cuál es lo que hacía los gobiernos neoliberales para evitar la inflación? Le llamaban cortos, financieramente le llamaban cortos, era retirar dinero de circulación. ¿De qué dinero retiraban de la circulación? Pues de los programas sociales. Entonces, ¿a quién afectaban? A los más pobres. Siempre era así. O sea,
había mucho dinero circulante y no había producción, pues entonces retiro dinero de circulación para bajar la inflación. ¿Y a quién afectaban? Pues a los programas sociales. Entonces, el control de la inflación pues, siempre afectaba a los más pobres, siempre. Eso es lo que se está tratando de evitar ahora. Incrementar los salarios de la gente más pobre, o sea, el salario mínimo, pero evitando que exista inflación. Entonces, por eso, el gobierno no puede, primero hizo un aumento de 80 y tantos a 100, creo que 125. Y ahorita solamente ha subido, creo que está a 140. O sea, no puede subir de 125 a 300 pesos el salario mínimo, porque causaría inflación. ¿Sí estamos claros o no? Doctor, pero ¿no dijo en clases pasadas que cuando subía el salario mínimo ya no subían los precios? Porque está controlado el incremento, lo acabo de decir, porque está controlado el incremento del salario mínimo. O sea, no subió de 80 a 300 pesos, subió de 80 a 120 para evitar inflación. Ya llegó a 120, ahora, ¿cuánto podemos aumentarlo más? Creo que lo aumentaron a 140 o 145 para evitar la inflación. O sea que están subiendo los salarios mínimos en base a la producción. Si el país empieza a producir sus propios bienes y servicios, entonces la gente ya va a poder tener un poquito más de dinero para consumir esos bienes y servicios que están produciéndose en México. Porque lo que no se produce en México, pues se tiene que importar. Doctor, Bueno, pero, por ejemplo, una pregunta ahí en ese caso. Si se supone que todo esto evita la inflación, ¿por qué de todas formas sigue aumentando aquí en México ¿qué? la inflación? No, O sea, ahorita lo vemos, cómo se mide. Y ahí lo vamos a explicar. De todos modos, ahorita vamos a adelantar y después hacemos un repaso para que lo dijera. Espérenme. Quiero borrar esto. Entonces, la inflación es un aumento generalizado y sostenido de los precios. A ver, escriban estos dos cuadritos, por favor. doctor, también una pregunta. En una diapositiva anterior mencionaba que ni la oferta ni la demanda causaban inflación. Sí, sí, Pero, porque supongamos, en el caso de las naranjas, cuando no hay época de naranjas, el precio sube. Cuando hay época de naranjas, el precio baja. Esa fluctuación de precios se atribuyen a la época del año, no se atribuye a la inflación. ok, pero en un ejemplo como la gasolina, supongamos que hubiera no sé, una rebaja en la producción, como pasó apenas. ¿Eso no provocaría inflación? Porque pues la oferta sería muy baja. ¿Una rebaja en qué? ¿En la producción de gasolina o en el precio? En la producción de gasolina. ¿Cómo una rebaja? ¿De dónde sacas una rebaja? Yo no he oído eso. Durante la crisis petrolera de 2020 hubo una baja global en la Pero producción. a nivel mundial. Sí, sí, sí. Bueno, pero igual, digamos, en México también ha ocurrido durante pues, la historia. Los Lo que gasolineros. pasa, no entiendo bien a qué te refieres, porque lo que pasa es que en México produce muy poca gasolina. Acuérdate que hay importadores de gasolina. Ajá, sí, no, o sea, no voy Entonces, tanto a eso, sino más bien al hecho de que
una baja en la oferta no forzosamente provoca que aumenten los precios Una baja en la oferta de qué. de lo que sea, mientras no esté ligado a cambios estacionales. O sea, tú dices que cuando hay baja en la producción de gasolina, sube el precio. O del crudo, supongamos del crudo de petróleo, tomando por ejemplo esta vez que hubo una, pues sí, baja, ay, es que no me acuerdo de la palabra en A ver, español, pero no te acabo de comprender bien, pero eso, cuando veamos oferta y demanda, ahí vas a entender las diferencias. Todavía ok. no, vamos a ver oferta y demanda, y ahí vas a ver las diferencias. Y ahí ya me puedes hacer la pregunta en relación a eso. ¿Ya acabaron de copiar esto? Bueno, las causas, dicen, difieren de un país a otro debido a sus niveles de desarrollo, del poder de negociación de sus organizaciones sindicales, del grado de competencia observado en sus diferentes industrias y del comercio internacional. Entonces, una causa, pues, es el nivel de desarrollo. Es supongamos, la inflación de Estados Unidos y la inflación de México, pues, son muy diferentes. La inflación de los países europeos. El poder de negociación de sus organizaciones sindicales se refiere a los salarios. Uno de los causantes de inflación son los salarios. Entonces, acuérdense que ¿quién negocia los salarios? En teoría, pues los sindicatos. Los sindicatos negocian los salarios con los patrones. Y el grado de competencia observado en las diferentes industrias y del comercio internacional. El grado de competencia y el comercio internacional son los importaciones y exportaciones. Esas serían las causas de inflación. Entonces, el nivel de desarrollo, el poder de la negociación de las organizaciones sindicales. ¿A qué nos referimos con los niveles de desarrollo? Pues que entre más desarrollo tecnológico tengamos, podemos producir más bienes y servicios. Acuérdense que llegaron aquí las productoras de huevo como Pilgrims, como Bachoco, todas esas, con esa tecnología, pues la producción de huevo, en México es uno de los principales productores de huevo y carne de pollo en el mundo. No me acuerdo si está dentro de los 5 productores por el nivel de desarrollo. Entonces, cuando aumentamos la producción de bienes y servicios, eso tiende a respaldar el dinero circulante y eso baja la inflación. Bueno, después dice, la causa principal de las emisiones de dinero, o sea, que el gobierno empiece a producir dinero en el Banco de México, dice, parece ser el déficit del gobierno, provocado por la realización de fuertes inversiones destinadas a la formación de una infraestructura económica. Dice, en esas economías la presión tributaria generalmente se encuentra en su límite máximo de tolerancia